Último tramo ya del programa, entre amigos, eso siempre os lo decimos, que este programa no funcionaría y mucho menos la tertulia si aquí entre los que nos reunimos cada semana pues no nos lleváramos medio bien o bien del todo. Y durante la publicidad contamos chascarrillos, seguimos con el análisis de la actualidad y lo que decía Víctor, y Pablo seguro que también tiene alguna opinión certera sobre los aranceles, la guerra comercial que nos va a afectar, y María Ángeles, pues que hay muchas empresas, parece que no, pero exportadores, sobre todo vino de Rioja, pero otros productos, pues que están pendientes de lo que decidan los jefes de Estados Unidos y de la Unión Europea en este caso, ¿no? De lo que decía Trump. De lo que decía Trump. Que a mí me parece un personaje bastante peligroso, que yo pensé que no iba a salir nunca en elecciones. Una amiga mía que trabaja en la ONU me dijo, pues creo que os vais a equivocar porque hay mucho voto oculto, y así salió, que salió. Y veremos a ver si no lo reeligen. Y entonces, a mí me parece muy peligroso, como decía uno, que resulta que lo del Airbus, que a nosotros nos va como bastante lejos, pues nos va a afectar a la viña y a la oliva, fundamentalmente. Que a nosotros es lo que más nos afecta. Y curiosamente, yo creo que estratégicamente tan tonto no debe ser el señor Trump, porque resulta que ha conseguido que Europa esté dividida. Y entonces ahora nosotros vamos a rivalizar con Italia, Grecia, o sea, divide y vencerás. Porque todo eso en Europa también es difícil de gestionar. Y luego lo que ha hecho muy bien, que o se está reconociendo ya que es una táctica de este hombre, Toño, es que primero lanza el titular, primero asusta a todo el mundo, ¿verdad? Y luego ya se pone a negociar. Pero esto lo iba haciendo. Para luego negociar. Eso es. Lo ha hecho con Corea del Norte, lo ha hecho con China, lo ha hecho también con la Unión Europea, así que veremos, a ver, ¿no? Te reías ahora, sonreías viendo. Cada vez que lo veo me parece un personaje de película mala, además, de película de las de por la noche de la una de la madrugada. Él ha sido personaje de realities en los Estados Unidos, ¿eh? Sí. Completo. ¿Que alguien así llegue a presidente de Estados Unidos? El aspecto físico. Bueno, hay preocupación, ¿no? Hay preocupación, pero bueno, Víctor nos lo dirá mejor. En el vino el otro día me decía a mí uno de los responsables ahora más jóvenes del sector, decía, pues bueno, pues tendremos, si se aplican los aranceles, pues nos tendremos que aplicar nosotros. Los vinos, en vez de llevar en la etiqueta 13 grados y medio, llevarán 14,1 o 14,5, creo que tienen que ir de 5 en 5, ¿no? Hay una distinción en cuanto a la gradación. Porque claro, son vinos hasta 14 grados. Exacto. Y además, curiosamente, este año creo que la cosecha viene de grado más que sobradita. Y luego, pues bueno, pues que tendrán que acostumbrarse a beber vino en otros formatos que no sea de botella pequeña. No, claro. Pero al margen de la broma que me decía él, ya bueno, pues tendremos que buscar, lo que no vamos a hacer es darnos cabezazos, es decir, bueno, pues habrá que seguir en el mercado ahí como se pueda. Y con otras fórmulas, mi opinión es que el mercado de Estados Unidos es un mercado muy complejo, son 50 y tantos estados, todos con una legislación diferente. Son muchos mercados. Y en Estados Unidos no se dice, voy a un país, no vas a muchos países. El entrar es difícil, salir, pero volver es complicadísimo, porque ahí no es lo mismo que ir a Alemania, o ir a Italia, o ir a Inglaterra, es diferente. Ahí tienes que tener perfectamente determinado, Pablo lo sabe exactamente igual que yo, el importador, la figura del importador, del distribuidor y del detallista. Ahí está, no es como tú vas a Inglaterra y mandas directamente un container, se lo puedes mandar directamente a Sainsbury. No, solo no, hay que pero lo puedes mandar directamente. En Estados Unidos no, hay que pasar por el importador, por el distribuidor, que normalmente son grandes, los grandes distribuidores son grandes compañías que a su vez tienen también compañías de distribución, los importadores de distribución, y luego van al detallista. Y cuando sube un 25% que va a subir, sus márgenes no los dejan absolutamente para nadie. Y se va multiplicando el margen. Aquí lo que hay que hacer es, de momento, tener paciencia, hablo en Estados Unidos, tener paciencia, ver en qué se traduce todo, hacer las cuentas, y luego el otro día lo decía muy bien Íñigo Torres, esto no solamente lo tienen que soportar las bodegas, las bodegas, este es un negocio en general en el que tiene mucho recorrido, empezado también por los gobiernos. Claro. Rápidamente, que no tenemos ya mucho más tiempo, Pablo y María Ángeles. Bueno, a ver, yo sinceramente creo que, y espero no equivocarme, que todas estas medidas proteccionistas, desde que empezó y se instauró el libre comercio ya por el siglo XIX,
ha habido etapas históricas que realmente no han durado mucho, ¿eh? Porque no podemos poner puertas al campo. Realmente el libre comercio es lo que hizo desarrollarse a las sociedades a partir del siglo XIX. Esto favoreció la división internacional del trabajo y tiene muchísimas externalidades positivas que van mucho más allá de lo que es que el vino o el aceite lo coloquemos más o menos barato. Entonces, tampoco podemos simplificar en Trump de que sea un personaje casi de vodevil, ¿no? Porque al final estos pues, son los grandes lobbies los que están manejando todo esto. Aquí en el fondo pues, no hay nada más que una lucha entre Airbus y Boeing. Y a Airbus le damos ayudas aquí y a Boeing le dan Estados Unidos. Entonces igual es la manera, como decías tú antes, ¿no? El mandar yo primero la caballería antes de que Europa me diga a mí nada con el Boeing, ¿no? Entonces yo confío en que Europa, porque es verdad que en Europa pues, hay países que se van a ver afectados y otros no, pero yo confío en que ahí haya unión y que podamos plantar cara. Yo espero que no tenga mucho recorrido. El problema es que esto se une pues, al momento Brexit, de desaceleración económica, al Brexit, y a que tengo mucho tonto mandando el mundo, claro. Pues que nos tenemos que ir. Ha sido un placer buena frase para cerrar, Dentro de 20 años lo que han hecho es fusionarse a Airbus y Boeing. ¿Quién lo duda? Gracias, Víctor, Pablo, María Ángeles y Toño, que ha sido, como siempre, un placer teneros aquí en este formato ya de mediodía. Y antes de despedirnos, todavía queda un poquito de programa, una entrevista que, como les decíamos hace un instante, realizó ayer nuestra compañera Elsa Martínez a un periodista, exdirector de periódico y también escritor, que estuvo ayer en Santos Ochoa presentando su libro El Director. Vamos a verlo. Este libro, El Director, detalla la labor de un año ejerciendo como director del periódico El Mundo. Es una historia de un idealista que de repente se da de bruces con la realidad. Yo creo que lo has definido bien, ¿no? Yo creo que al final es un perfil que no encaja en ese mundo de los despachos del poder. Y no lo hace porque, claro, yo llegué a director después de 20 años como corresponsal, como reportero de guerra, cubriendo revoluciones, conflictos, desastres naturales. Y esa es la parte más romántica del periodismo. Y claro, de repente me nombran director del Mundo y paso a justo lo otro. Quizá, no sé si llamarlo el lado oscuro, pero desde luego algo que no tiene nada que ver con el idealismo, ¿no? Las presiones, los despachos, las intrigas. Y yo creo que ahí es donde se produce un choque, ¿no? Entre esa visión romántica del periodismo y la que me encuentro cuando llego al despacho. Acabas de nombrarlo, la palabra presiones. Presiones del gobierno, hablas del gobierno, del IBEX, pero las peores siempre son las económicas. Yo creo que sí, sobre todo en el contexto en el que está la prensa ahora, ¿no? Yo creo que en El Director, cuando describo las encrucijadas morales a las que me enfrento, ¿no? Entre hacer periodismo independiente o doblegarme a esas presiones que se ejercen, las más difíciles son las económicas, porque la prensa lleva más de una década en crisis, en las redacciones se ha despedido a la mitad de las plantillas. Estamos en economía de guerra en ese momento, dentro de lo que es la redacción del Mundo. Y claro, cuando te llama un presidente de una gran empresa del IBEX y te dice directamente, si publicas esta información, te voy a quitar toda la publicidad que invertimos en tu medio, te está poniendo en una situación muy difícil, porque no hablamos de la época del boom, cuando los periódicos eran rentables y ganaban una fortuna y podían decirle a esos empresarios, bueno, me da igual, gano un poquito menos, pero sigo siendo rentable. No, ahora estamos en modo supervivencia y esas presiones son mucho más efectivas. Presiones que causan un temor, primero hablabas del poder a la prensa, luego ese viceversa. Al final, David, ¿el dinero lo pervierte todo? El dinero, el poder, también yo creo, el triunfo de los mediocres, haciendo referencia a un artículo que escribí hace muchos años. Yo lo que viví en El Mundo es, después de muchos años, el desencanto, la desilusión de un proyecto que había empezado con muchísima fuerza y que había sido muy importante y que poco a poco fue tomado por mediocres, por ambiciosos, por la codicia de unos pocos, que fueron destruyendo
un diario que yo creo que era muy importante para el país. Y cuando yo llego de director, lo que trato es de revertir esa situación. Digo, no, volvamos a ser el periódico que fuimos en los años 90. Y ahí es donde me peleo no solo contra el poder, sino también contra la nostalgia, ¿no? Y ese deseo de volver a ser lo que fuimos. Porque ese periodismo que se encontró usted, o tú, David, cuando volviste de esos 20 años en Asia, no es el periodismo que tú conocías o que tú habías realizado. No, porque además llegué en un momento, el año 2015, en el que en el gobierno estaba Mariano Rajoy y los medios estaban siendo sometidos de una manera brutal, ¿no? Los tertulianos eran colocados en radios y televisiones, se despedía a periodistas simplemente desde una llamada de Soraya, la vicepresidenta, se enviaban instrucciones a periodistas afines para que contaran lo que el gobierno quería. Y también, recordémoslo, ahí estaba germinando ya lo que hoy conocemos como las cloacas del Estado. Y había periodistas en España que se estaban dejando utilizar por esos resortes del poder, difuminando informaciones falsas. Estábamos en un momento muy delicado y tratar de mantener la integridad, como hice yo, en medio de ese fango en el que estaba el periodismo, era muy difícil y probablemente arriesgado profesionalmente. La prueba es que al final duré lo que duré, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? O sea, ¿qué pasó para que durase solo un año? ¿De quién vino la decisión final? ¿Tuya por el desencanto? No, y al final resistí hasta el final, en ningún momento abandoné el proyecto y fue una alianza, ¿no?, de poderes económicos, políticos y de la propia empresa, donde siempre encuentran algún aliado, la que terminó con mi año como director, pero no solo el mío. Hay que recordar que El Mundo perdió a 4 directores en apenas 3 años y medio. Yo creo que no hay precedente. Y ahí es donde yo creo que es una prueba evidente, como se cuenta en el director, de que lo que hubo fue una conspiración del poder político, económico y mediático para domesticar un diario que había sido muy incómodo. David, yo recuerdo cuando estudiaba ya hace unos añitos en la facultad, siempre que nos venían a dar alguna charla, siempre nos preguntaban a los estudiantes, bueno, ¿a vosotros por dónde os gustaría ir? ¿Qué os gustaría pasar vuestro futuro en el periodismo? Y yo te diría que un 90% levantaban la mano con el tema de ser corresponsal. ¿Cómo es ser corresponsal, David? Para mí es el mejor puesto en el periodismo. Primero tiene la ventaja de que los jefes están a miles de kilómetros de distancia. Eso ya es muy positivo, ¿no? Luego vas a tu aire, tienes tu horario. Es verdad que se trabaja mucho, es verdad que vas a vivir situaciones de riesgo a veces, ¿no? Yo cubrí muchos conflictos. Pero al final vives la forma más pura del periodismo, que es ir a los lugares, entrevistar a la gente, describir las situaciones. Es el reportero como uno sueña en la facultad. Yo creo que el momento en el que he sido más feliz ha sido estando absolutamente solo, en un país lejano, encontrando una exclusiva que solo yo tenía, en un viaje que además me daba la oportunidad de entrar en un mundo que desconocía y descubrirlo y poder contárselo a lectores que estaban a miles de kilómetros de distancia. Y sobre todo cuando el trabajo que hacía tenía un impacto y ayudaba en cierto modo a la gente a la que había ido a ver. Bueno, pues animamos a todos que adquieran este libro, periodistas y no periodistas, porque al final seguro que es una historia apasionante la de ese año como director que fue David Jiménez de Periódico El Mundo. David, muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Gracias. Bueno, pues señoras y señores, no hay tiempo para más. Extraordinaria esa entrevista
intenso el programa de hoy con la tertulia y los contenidos que les hemos ofrecido, y ya están viendo cómo viene la actualidad riojana en esta jornada. Así que nosotros nos despedimos, pero esto continúa porque ya están por ahí los compañeros de los servicios informativos con todo el repaso a la actualidad de nuestra comunidad. Así que lo dicho, nosotros en La Rioja Directo les decimos hasta mañana.